Me hubiera gustado que más hermanos estuvieron aquí el día de hoy, pero entiendo las circunstancias. La razón de eso es porque, hermanos, tenemos esta sección de Salmos capítulo 30 que vamos a estar estudiando en esta tarde. Como mencioné, vamos a abarcar hasta el versículo 5, del 1 al 5, y la verdad es que este mensaje es algo que todo creyente debe de escuchar. Obviamente todos los sermones son importantes para la vida del cristiano y para llevar a los inconversos al conocimiento de Cristo Jesús. Eso lo entendemos, pero esto es algo, para mí, algo especial. Estamos hablando, lo que vamos a estudiar hoy es acerca de la glorificación de nuestro Señor Dios. De hecho, todo el tema del capítulo 30 como tal, es un himno, es un canto. Lo dice el subtítulo que tenemos aquí, que dice Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Por lo tanto, es un himno, es un canto, y habla acerca de una acción de gracias. Eso es lo que es este himno, una acción de gracias, un canto de glorificación a Jehová. De hecho, eso lo podemos ver desde la primera frase del versículo 1, dice, te glorificaré. Entonces, glorificación al nombre de Jehová es lo que trata todo este tema, es acerca de lo que trata este tema, o este capítulo, perdón. Como lo mencioné, es algo importante para nosotros hoy porque muchas personas no saben cómo glorificar a Dios. Dicen, ¿y cómo traigo yo gloria al nombre de Dios? ¿Cómo es que yo puedo glorificar a mi Señor? Y por lo general siempre decimos, bueno, con nuestras ofrendas, con nuestros himnos, nuestros cantos. Sí, ciertamente, pero la glorificación va mucho más allá. Entonces, ¿cómo glorifico a Dios? Pues en muchas maneras. Y vamos a ver algunas de esas conforme vayamos estudiando esta sección. Como mencioné, nada más vamos a llegar hasta el versículo 5. Como ya mencioné, en este subtítulo dice Salmo cantado en la dedicación, Salmo cantado en la dedicación de la casa. Eso es lo que dice el subtítulo. Si usted tiene alguna Biblia de referencia, eso es lo que debe de decir, o algo similar acerca del Salmo cantado por dedicación de la casa. Ahora, en cuestión de la casa, bueno, esto es debatible, porque sabemos que no se refiere o no se podría referir al tabernáculo de Dios, porque el tabernáculo fue dedicado bajo Salomón, después de la muerte de David. Entonces a David no le tocó ver la inauguración de lo que iba a ser el templo. Lo que sí vio David fue la dedicación de los terrenos. ¿Okay? Entonces, esos terrenos donde se fincó el tabernáculo de David, tuvo una dedicación previa a lo que es el terreno. Se levantó un altar en el lugar donde habría de ser construido el tabernáculo, y ese fue la dedicatoria a lo que la mayoría de nosotros atribuimos este salmo, que es la dedicación de los terrenos donde el tabernáculo habría de ser fundado un tiempo futuro. De hecho, vamos a verlo, vamos a leerlo rápidamente. Todavía seguimos en la introducción. Nos vamos a empezar con una oración y continuamos con la introducción. Señor Dios, le damos gracias por la habilidad de poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque tenemos su palabra escrita, Señor, y todos nosotros que estamos aquí hoy tenemos por lo menos una copia de ella en nuestros hogares. Es un privilegio, es un gozo poder tenerla, Señor, porque de esta forma podemos saber cuál es su bendita voluntad y vivir de acuerdo a los estatutos que usted ha estipulado dentro de ella. Le pedimos, Señor, que nosotros como creyentes, como hijos suyos, adoptados dentro de su familia, que nosotros verdaderamente, Señor, aprendamos a glorificar su bendito nombre, así como David entendió que era necesario glorificarle. Le pedimos, Señor, que podamos entender este tema el día de hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro propio y único Salvador. Amén.
Muy bien. Como mencioné, la dedicación de la tierra donde habría de haberse erguido el tabernáculo, posteriormente por Salomón, hijo de David. La dedicación de esta tierra la podemos ver en Primera de Crónicas. Entonces vamos rápidamente a Primera de Crónicas. Capítulo 21, Primero de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer dos versículos. El primero va a ser el versículo 26. Primera de Crónicas 21, 26. Dice la palabra: y edificó ahí David un altar a Jehová. Se refiere a el lugar donde habría de ser edificado el tabernáculo. En el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ahora leamos el 22.1 de Primero de Crónicas, 22.1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces podemos ver que la dedicación a la tierra donde habría de estar el tabernáculo, esa es a lo que la mayoría de nosotros creemos que fue el evento donde este Salmo 30 fue cantado. Sin embargo, hay algunos que piensan que porque no especifica el Salmo 30, que es salmo cantado en la dedicación de los terrenos, nada más dice de la casa, es lo que dice el subtítulo. Por lo tanto, muchas personas asumen que esta es la dedicación de la casa personal del rey David, y esto también viene en la Biblia. Podemos verlo en 2 de Samuel. Vamos rápidamente a 2 de Samuel. Aquí es la casa del rey David, su casa personal, o podríamos decir incluso su palacio. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces algunos opinan que fue el himno cantado en la dedicación de la edificación de la casa de David. Sin embargo, yo no creo que eso sea. En mi opinión, y también no soy el único, creemos que fue hecho en la dedicación de los terrenos donde el tabernáculo habría de ser levantado en un futuro. Y ahí fue en el evento del levantamiento del holocausto en ese altar que David había edificado. Como mencioné, la dedicación del templo como tal, ese fue levantado bajo el tiempo de Salomón. David ya había fallecido para este tiempo. Y nada más por leerlo, vamos a hacerlo. En Primero de Reyes podemos ver el evento de la dedicación del templo bajo Salomón. Primero de Reyes, capítulo 8 y versículo 63. Aquí tenemos la dedicación del tabernáculo, del templo mismo, después de la muerte de David. 63. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Entonces esa fue la dedicación posterior. Por lo tanto, lo más seguro, aunque no es claro, pero lo más seguro es que esto fue la dedicación de los terrenos, no de la casa de David, su casa personal, y tampoco del tabernáculo ya erguido, puesto que eso sucedió posterior a la muerte del salmista. Ahora, en un bosquejo general, o podremos decir el bosquejo natural del capítulo 30, está dividido en 3 secciones naturales. La primera sección del versículo 1 al versículo 4, donde David reconoce la liberación de Dios y llama a la congregación de los santos a unirse en alabanza y glorificación. Versículos 1 al 4. La segunda porción natural del bosquejo es del versículo 6 al 10,
donde David reconoce sus pecados pasados y pide por la ayuda de Dios. Versículos 6 al 10. El tercer punto natural del bosquejo del capítulo son los versículos 11 y 12, naturalmente, donde David reconoce lo que Dios ha hecho y renueva su alabanza a Dios. Entonces, otra vez, la primera sección, que es la que vamos a ver hoy, es donde David reconoce la liberación de Dios y llama a la congregación a unirse en alabanza. La segunda porción es del 6 a 10, donde David reconoce sus pecados pasados y pide la ayuda de Dios. Y posteriormente, el tercer punto de los versículos 11 y 12, David reconoce lo que Dios ha hecho y renueva su alabanza a Dios. Dice, para siempre te alabaré. Ok. Bien, vamos a empezar con el versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Muy bien. Ahora, te glorificaré, oh Jehová, dice. Entre los versículos 1 y 3, David nos va a mostrar 3 razones por las cuales él está diciendo te glorificaré. Otra vez, entre los versículos 1 y 3, el salmista nos habla de 3 razones por las cuales él le va a glorificar. Entonces dice, te glorificaré, oh Jehová. ¿Por qué? Número 1, en el versículo 1, porque le dio victoria sobre sus enemigos. Le permitió ser exaltado por encima de sus enemigos. No implica que Dios lo exaltó de una manera le paró el cuello a David y se le subieron los humos. No. Cuando habla de exaltar, implica que le ha dado victoria por sobre, en este caso, sus enemigos. Entonces, cuando nosotros de hecho tenemos un problema muy serio y tenemos victoria en Cristo Jesús, por cualquiera de ese que sea nuestro problema, Dios nos ha exaltado o nos ha dado victoria por encima del problema. No es de que yo en mi persona sea exaltado. Recordemos que nosotros como personas, como individuos, somos más que gusanos. No somos absolutamente nada. Entonces ¿cómo es que yo puedo decir Dios me ha exaltado y ahora me pongo en un pedestal? No tiene nada que ver con eso. Ser exaltado en este caso y en la mayoría de los casos que habla la Biblia en algo similar, implica que Dios me ha dado victoria por sobre el problema. Muy bien. La segunda razón por la cual vemos que David glorifica a Dios, lo vemos en el versículo 2, y es porque Dios escuchó y contestó al clamor o a las peticiones o a las oraciones de David, como usted guste darle o ponerlo. Entonces, versículo 2 nos dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Señor, a ti clamé, a ti oré y tú me has sanado, tú me has ayudado, tú contestaste a mis peticiones y por eso te glorifico. Entonces, número 1, David dice, yo te glorifico, Señor, porque me has dado victoria sobre mis problemas. Me has dado victoria sobre los asuntos negativos y me has sacado del problema de mis enemigos. También, Señor, yo te exalto, dice David, porque cuando yo he orado hacia ti y te he clamado, tú me has sanado, tú me has apoyado, tú no me has dejado, tú has sido fiel, tú has estado conmigo, tú me has contestado a mis peticiones. Y número 3 es en el versículo 3. Dice el versículo 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, aquí David está dándole gracias a Dios porque le rescató de una muerte segura. Ahora, muchos dirían que este versículo 3 está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo y en cuestión a su resurrección. Porque hay muchos versículos que hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muy similares a este versículo 3. Sin embargo, no está hablando de la persona de Cristo Jesús.
no hay ninguna indicación que esté hablando de la resurrección de Cristo, aunque ciertamente podríamos darle algún tipo de aplicación a la resurrección de Cristo, que su cuerpo no vio corrupción y que no descendió al Seol, pero tuvo victoria sobre la muerte y resucitó, y no, su cuerpo no vio corrupción. Podemos hablar de eso, pero en realidad el versículo 3 no está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo como tal, sino está hablando literalmente de la persona del salmista David. Aparentemente él tuvo un problema, que tenía una muerte muy segura, posiblemente herido en batalla, no sabemos, no hay específicos, pero sabemos y entendemos que él está hablando de su persona específicamente, y por esa misericordia que Dios tuvo sobre él al no permitirle su muerte en ese momento, dice David, yo te glorifico. Entonces, las tres cosas por las cuales David está glorificando a Dios: número 1, porque le da victoria sobre sus enemigos, versículo 1. Número 2, porque Dios escuchó el clamor y su oración, sus peticiones, y Dios le ha sanado. Y número 3, porque Dios le ha rescatado de una muerte segura. Estas son las tres razones personales por las cuales el salmista glorifica el nombre de Dios. Ahora, regresando al versículo 2, dice, y me sanaste. Dios es el sanador. No hay nadie que sane fuera de Él. Claro, tenemos nosotros médicos, tenemos cirujanos, tenemos un montón de tipos de medicina, el alópata, el homeópata, el naturista, muchos diferentes tipos de medicina, muchas diferentes personas que ayudan en el cuidado físico de los individuos. Pero la realidad es que últimamente el sanador es Dios. Él es el que dice que si serás sanado o no serás sanado, independientemente de la ciencia o del medicamento que se te dé o los estudios que se te den. Si Dios quiere que tú fallezcas o padezcas de algo, entonces por voluntad de Dios así va a ser. Si Él quiere que tú seas sanado de cualquier cosa, entonces Dios usará la medicina, usará a los diferentes médicos, los diferentes doctores, para poder sanarte, porque esa es su voluntad y Dios así lo ha permitido. Recuerden, eso es parte de la soberanía de nuestro Señor Dios. Él es nuestro médico por excelencia. Vamos a ver Salmos capítulo 107. Salmo capítulo 107 y versículo 20. Dice la palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios con tan solo su palabra puede sanar. También lo vimos en la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde Él con su palabra levanta de los muertos. Lázaro, sal, levántate, sal fuera. Al hijo de Jairo, la hija de Jairo también, tu hija está viva. Con el puro poder de nuestro Señor Dios, Él levanta a los muertos, Él sana. Vamos a ver Isaías capítulo 38. Versículos 16 y 17. Dice la palabra, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. Él tiene el poder sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre los padecimientos físicos. Y si Él en su misericordia quiere sanarte, porque esa es su voluntad, así bien lo hará. Si no está dentro de su voluntad, aunque tú hagas la petición y digas, Señor, quítame esta enfermedad de encima de mí, y dice Dios, no quiero hacer eso, entonces Él no tiene por qué curarte.
En nuestra iglesia local, y no somos los únicos, hay muchas iglesias locales, la gran mayoría que hacen esto, tienen un boletín de oración, como nosotros. Y en el boletín de oración siempre hay una sección para los enfermos. Y lo veo aquí en la iglesia y a menudo los hermanos, pida por favor, yo pido para que el Señor me alivie de este malestar, que de mi espalda, que de mi cabeza, que padezco de la mano, que padezco de esto, que padezco del pie, que padezco del ojo. Señor Dios, por favor, yo le pido a Dios, hermanos, que me sane. Y eso es el testimonio que piden los hermanos, ¿no? La sanación de las cuestiones físicas, porque ellos dicen, es que mi cuerpo me duele. Y ciertamente eso es parte de la maldición, por cuestión del pecado. Dice la palabra de Dios que el mundo gime porque el mundo está en dolor. El cuerpo humano gime porque está en dolor. ¿Por qué? Porque es parte de la maldición a causa del pecado. Y es la voluntad de Dios que así sea. Y si tú le pides en oración que te remueva algún malestar, Él no tiene por qué contestarte, porque si esa no es necesariamente su voluntad. Veamos 2 de Corintios y veamos lo que Pablo le pide a nuestro Señor Dios. 2 de Corintios capítulo 12, muy conocido esto, versículos 8 y 9. Fíjense, al igual que en el día de hoy, en el día pasado era lo mismo, la gente hacía peticiones por sus problemas físicos. El mismo apóstol Pablo hizo eso. Entendemos que él tenía un problema, un aguijón en la carne que le molestaba, una enfermedad. Casi todos piensan, los eruditos creen que fue algún tipo de enfermedad de la vista, un problema ocular. Pero leamos los versículos 8 y 9, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quita de mí. En 3 ocasiones Pablo le rogó al Señor Dios en oración, quítame por favor, Señor, este problema, este aguijón en la carne, este problema físico que yo tengo. Y en el versículo 9 vemos la respuesta de nuestro Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dice, bástate mi gracia. Ya no me andes pidiendo que te sane físicamente, Pablo. Mi voluntad es que tengas ese problema físico. Mi gracia, mi salvación para ti debería de ser más que suficiente. Lo que yo he hecho es más que suficiente para ti. No me andes pidiendo otras cosas. Bástate mi gracia, Pablo. Él es glorificado por medio del problema físico que Pablo tenía. Cuando las personas tienen un problema físico, una enfermedad, muchas veces ellos son de tan gran bendición, mucha más bendición estando enfermos que cuando estaban sanos. Les puedo contar de varios ejemplos. Uno es el hermano Raúl Arteaga. El pastor Raúl Arteaga tiene su iglesia en la colonia siguiente, Paraísos del Coli. Cuando el hijo del pastor tenía 15 años de edad, tuvieron un accidente automovilístico y el joven quedó en silla de ruedas. Está totalmente parapléjico Raúl Arteaga, desde los 15 años de edad. No se ha podido levantar de esa silla de ruedas. Hoy tiene creo que 31 o 32 años de edad. El asunto es de que Raúl Arteaga ha tenido la oportunidad de llevar el evangelio a miles. Y su físico ha sido la herramienta que Dios ha utilizado para poder llevar el evangelio a miles, si no es que a cientos de miles.
Dios ha usado la enfermedad o el problema físico de Raúl Arteaga. Y así como él, conozco a muchos otros. Dios hace su voluntad y usa las enfermedades o lo que nosotros consideramos nuestras debilidades para su honra y su gloria. Y si es su deseo el no sanarte, no te va a sanar. Bástate de su gracia. Versículo 3. Salmo 33. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Como ya lo hablé, implica que David estaba al borde de la muerte. No es una, como ya mencioné, referencia a la resurrección de Cristo Jesús, aunque lo podemos hablar del tema, pero eso no es de lo que está hablando. Versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. David no solo decide personalmente glorificar a Jehová, sino que le insta a los santos que también le glorifiquen por su santidad, es decir, su atributo de la santidad. Como cristianos nosotros debemos de animarnos a glorificar el nombre de Dios. Hace un par de semanas estaba aquí dirigiendo el hermano Omar Bazán, y cuando estábamos cantando los himnos, el hermano después del primer himno dijo: hermanos, canten. Dijo el hermano: canten. ¿No tienen gozo? Dios les amó, Dios los sacó del fango de donde ustedes estaban. Dios, y hermanos, no son capaces de con un amor y un gozo verdaderamente alabar y cantar y glorificar el nombre de Dios. Canten, hermanos, dijo el hermano Bazán. Él estaba instando a la congregación a que glorificaran el nombre de Dios por su santidad. Es necesario que todo creyente verdadero se goce en la alabanza a Dios por sus atributos. Se ha dicho que uno de los himnos más hermosos, si no es que el más hermoso de todos, de nuestra era moderna, es el himno Santo, Santo, Santo. Pero cuando nosotros lo hemos cantado aquí en nuestra iglesia, y no nada más en la nuestra, lo he visto en muchas otras, como es un himno muy largo y muy lento, yo he visto a la mayoría de las congregaciones cantarlo así: Santo, Santo, Santo Señor. Así lo cantan las congregaciones. Cuando es un himno majestuoso, glorificando el nombre del Señor Dios por su santidad, hermanos, debemos de instarnos a glorificar el nombre de Jehová a causa de sus atributos y su santidad, dentro, obviamente, incluido dentro de sus atributos. La gran pregunta a la iglesia es la siguiente: pues, ¿cómo le hago para glorificar a Jehová? David le está diciendo a los santos: glorifíquenle por su santidad. Ok, bueno, eso es una forma. Pero hay muchas otras formas de glorificar a Jehová. ¿Cómo le hacemos, iglesia? Ahora, es un reto para ustedes. Es un reto que levanto a los que están aquí y a los que van a ver por internet. A nosotros, un reto para la iglesia, toda la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para glorificar? ¿A qué se refiere con glorificar el nombre? David ya nos dijo: por sus atributos, por su santidad, glorifíquenle. Pero a lo largo de la Biblia hay muchos otros lugares donde se nos dice acerca de cómo podemos glorificar el nombre de Jehová. Nuevamente, este es un reto a toda la iglesia. Así como David instó al pueblo hebreo creyente que a glorificaran, mi reto para esta iglesia es lo mismo: que esta iglesia glorifique a Jehová. Entonces, ¿cómo le hacemos? La Biblia nos muestra por lo menos
10 formas para glorificar a Jehová. Por lo menos 10. Vamos a ver estos 10. Primero, vamos a ver que lo glorificamos por medio de nuestros labios. Salmos capítulo 63 y versículo 3. Dice la Escritura: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. En el hebreo original, la palabra es glorificarán. Mis labios te glorificarán. En otras palabras, con himnos, con cantos, con alabanzas, con impartición del Evangelio por medio de mis labios. Esto agrada y glorifica el nombre de nuestro Señor. También le glorificamos por medio de la obediencia de sus estatutos y mandamientos. Y ciertamente si no hacemos eso, incluso hay una reacción negativa por parte de Dios si no obedecemos sus estatutos y mandamientos. ¿Por qué? Porque nuevamente estos son mandamientos. Y si tú no los guardas, estás en contra de Dios. Y si estás en contra de Dios, ¿por qué no guardas sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos conforme? Y no me estoy hablando para hacer la obediencia a los mandamientos para la salvación, sino como una evidencia de salvación. Pero si yo no estoy guardando los mandamientos y los estatutos de Dios, yo voy a tener un juicio por parte del único Dios juez perfecto. Vamos a ver Deuteronomio 15, 2. Y donará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual no. Este no es el versículo que estaba buscando, hermanos. ¿Mande? Este no es mi versículo. Ah, ya vi por qué. No, tampoco es. Hermanos, les dejo ese versículo. Pero glorificamos a Dios por obedecer sus mandamientos o estatutos. 3. Glorificamos también a Dios orando en el nombre de Jesús. Cuando su petición, cuando su oración levantado hacia Dios se hace siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto también glorifica a Dios. Vamos a ver Juan capítulo 14 y versículo 13. Y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cómo glorifico a Dios Padre? Orando en el nombre de Cristo Jesús, para glorificar a Dios Padre por medio de Dios Hijo. Otra forma en glorificar a Dios, produciendo fruto. Juan capítulo 15 y versículo 8. Juan 15, 8 nos dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces glorificamos a Dios por medio de las obras hechas por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Recuerden, porque no son mis obras nada son como trapos de inmundicia, sino que son las obras hechas por medio del Espíritu Santo, las cuales realmente llevan fruto. Estas glorifican al Padre. 5. Glorificamos a Dios manteniéndonos sexualmente puros.
Ahora, tanto en matrimonio como fuera del matrimonio. Es decir, para el que es casado, no adultere. Y para que el que es soltero, no fornique. Mantente puro. Esto glorifica a Dios. Vamos a ver 1 de Corintios. Capítulo 10. Versículos 24 y 31. 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro, hablando de cuestiones maritales. Ahora, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente, esto está hablando a parejas, está hablando a personas dentro del matrimonio, no nada más, pero obviamente eso es en todo lo que yo hago tiene que glorificar el nombre del Señor, pero aquí está hablando en contexto, está hablando de la pureza sexual, tanto dentro como fuera del matrimonio. Número 6, ¿cómo glorifico a Dios? Glorifico a Dios buscando... ¿qué hice? No. Ok, ya vi lo que hice, se me cruzaron aquí los ojos y leí un versículo que era para el siguiente. Disculpen, vamos a ver 1 Corintios otra vez. 1 Corintios 6, 18 al 20. Ahora sí, este sí es. Por eso me había confundido. 5. Glorifica a Dios manteniéndote sexualmente puro. 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Ahí está. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es el versículo que estamos buscando. 6, 18 al 20. Entonces, mantenernos sexualmente puros. Ahora sí, el sexto. Glorificar buscando el bien de otros. Y ya habíamos leído 1 Corintios 10, 24 y 31. Entonces, glorificamos a Dios buscando el bien de otros. 7. Glorificamos a Dios al dar generosamente. Segunda de Corintios, muy conocido capítulo 9, versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia de que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces la contribución financiera y también Dios es glorificado por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo, que es el de los labios que ya habíamos hablado anteriormente. Número 8. Glorificamos a Dios al vivir honradamente entre los inconversos. Glorificamos a Dios honradamente al vivir honradamente entre inconversos. Esto lo marca 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces glorificamos a Dios al vivir honradamente entre los inconversos, los no creyentes. 9. Glorificamos a Dios siendo fieles en tiempos de persecución. 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto es lo que nos falta. Hay poca persecución, debería de haber más. Y no hay más porque los cristianos no están haciendo lo que deberían de estar haciendo. Si los cristianos
verdaderamente se pusieran a predicar y hacer lo que deberían estar haciendo, persecución habría. Y sería lo suficiente para traer honra y gloria a Dios. 10. La iglesia también glorifica, o el creyente, glorifica a Dios al enfrentar la muerte con fe. Esta mañana falleció el padre de nuestro hermano Bazán, quien es pastor, era pastor. El hermano Omar me habló en la mañana, unos 20 minutos después de que falleció su papá. Me habló por teléfono y me dice: pastor, falleció mi padre. Dice: mi papá me pidió que yo le leyera la Biblia. Y yo le leí Salmos 90, Salmos 91. Y dice: cuando terminé de leer el Salmo 91, dice, mi padre fue a estar en los brazos del Señor, pasivamente, de una forma hermosa. Salmo 91 es aquel salmo que dice: el que habita el abrigo de Dios. El hermano ahora, hoy, está en el abrigo de Dios. Él glorificó a nuestro Señor en la muerte. Vamos a ver un par de versículos. Juan capítulo 21, el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Cómo glorificamos a Dios? En la fidelidad de nuestra muerte. Y también Pablo habló de algo también similar en Filipenses. Nos conviene morir. Sé que es algo extraño para escuchar a alguien decir eso, pero nos conviene morir. Pablo mismo dijo que él preferiría morir, porque para él el morir era ganancia. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia para nosotros porque al morir estaremos en la presencia del Señor, y ciertamente es también de ganancia porque es de glorificación a nuestro Señor Dios. Estas son las 10 muestras bíblicas que nos enseñan cómo glorificar a Jehová. David instó a los santos que le glorificaran por su santidad y sus atributos. Yo les puse el reto, hermanos, de que como iglesia glorifiquemos a Jehová en estos por lo menos 10 puntos. Por nuestros labios, por nuestra obediencia, por orar en nombre de Jesús, por producir fruto, por mantenernos puros sexualmente, por buscar el bien de otros, por el dar generosamente, por el vivir honradamente entre inconversos, por ser fiel en la persecución y por ser fiel al enfrentar nuestra muerte. Versículo 5 de Salmo 30, el último versículo de la noche. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando yo leí ese versículo, yo dije: ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? O sea, se siente fuera de lugar. ¿Por qué después de todo lo que hemos visto en estos primeros 4 versículos, dice el 5 esto? Tenemos que entender que es un contraste. Es un contraste muy grande. Observen el versículo 5.
ira y favor, lloro y alegría. Entonces son contrastes. La ira de Dios, favor de Dios. Nuestro lloro y nuestra alegría. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, la verdad es que yo no lo puedo explicar, pero la Biblia sí. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Isaías capítulo 54. Vamos a ver 3 porciones de la Biblia. Isaías capítulo 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces, otra vez un contraste. Te abandoné, pero te voy a recoger con misericordias. Ahora veamos otro. Segunda de Corintios. Muy similar. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, el lloro y el dolor de hoy no es nada en comparación con, o en contraste con el gran gozo y liberación y el eterno peso de gloria que vendrá a un futuro. Si tú estás pidiendo ser sanado, como David pidió ser sanado, y Dios no te responde a tu oración porque no es su voluntad sanarte, no te preocupes. Lo que estás viviendo ahorita es temporal para la honra y gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? En un futuro, eso producirá en nosotros una vez cada más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no te preocupes por los sufrimientos de hoy, por el dolor de hoy, por tu estado físico malo hoy. Si Dios quiere que estés así, es porque es su voluntad y gloria a su nombre. Y este sufrimiento es temporal, pero en tiempos en el futuro va a ser gloria. Ahora, un último versículo y con esto vamos a terminar, porque para mí esto resume todo el versículo 5 de Salmos 30. O no es un resumen, más bien lo explica mejor. Vamos a verlo. Juan, capítulo 16. Y vamos a leer versículos 20 al 22. Pongan atención a este contraste, a esto que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis ahora. Y el mundo se alegrará porque Cristo ya no va a estar o no está después de su crucifixión. Pero aunque vosotros estéis tristes a causa de la muerte de Cristo, vuestra tristeza se convertirá en gozo en un tiempo futuro. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Lo que estamos viviendo ahorita, por más doloroso que sea, no es nada, es momentáneo, es temporal, pero un día Cristo va a venir y va a venir a reinar y todo va a ser un gozo perpetuo y perfecto. Olvídate de lo que estás padeciendo hoy, vive tu vida para glorificar a Dios. No te preocupes por tus enfermedades y ese tipo de cosas, que el COVID, que el brazo, que el ojo, que mi pierna, que la cabeza. Si tienes lo que tienes y Dios no te lo ha quitado, bástate de su gracia y súfrelo fielmente y súfrelo con acción de gracias, sabiendo que este padecimiento trae a Dios gloria. Y nosotros nos gozaremos
en el futuro, eternamente. Muchas personas dicen que esta vida es corta, que debemos de gozarnos en esta vida. Pero eso está mal. Nuestra vida es prepararnos en esta vida de sufrimiento para una vida eterna y no corta. Prepárate para aquel día, deja de pensar en el sufrimiento de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que podamos glorificar su nombre como reto, glorificar su nombre, que esta iglesia tome este reto, que nos juntemos junto con la glorificación de su nombre, junto con los demás santos, Señor, en estos puntos que hemos estudiado hoy. Que ciertamente dejemos de pensar, Señor, en el problema y los dolores y lo que sufrimos aquí temporalmente, y que simplemente vivamos para glorificar su nombre, sin importar nuestros asuntos físicos, porque sabemos, Señor, que nuestro verdadero gozo es para un tiempo futuro, para cuando usted venga y reine o nos lleve en el arrebatamiento, Señor. Señor, gracias por su amor, por su misericordia, por su salvación, la cual debe de bastarnos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.